Nuevamente sale Mike Pompeo, ex jefe de la CIA, aquel que en una entrevista admitía públicamente que en la CIA se les había enseñado a mentir, a robar y a matar. Sale a amenazar y a proponer, a insistir en esa vía para la transición en Venezuela, para un gobierno de transición, donde, por cierto, ya hacen de lado a su vasallo, muy quemado como está Juan Guaidó, y pretenden un gobierno, o proponen un gobierno de transición donde no aparezca ni Juan Guaidó, ni mucho menos el presidente legítimo, Nicolás Maduro. Insisten en medio de una coyuntura muy grave, y para esto se vale del chantaje y la amenaza del despliegue naval frente a las costas venezolanas, un bloqueo naval que han justificado en razón de la lucha contra el narcotráfico, valga decirlo, contra un país que no produce un solo gramo de droga, que es Venezuela, pero sí Colombia, donde están emplazadas las 10 bases militares estadounidenses, donde está todo el sistema satelital estadounidense desplegado, precisamente para vigilar y luchar contra el narcotráfico y el paramilitarismo y la guerrilla. ¿Dónde está el aparato de inteligencia antinarcótico de los Estados Unidos? Refiero a la DEA, desplegada en Colombia. Allá, según cifras oficiales de Naciones Unidas, Colombia ha superado récords mundiales, anuales, y hoy se convierte en el mayor productor del mundo de cocaína y el mercado natural, consumidor número uno de ese narcótico, es los Estados Unidos, mayor consumidor del mundo de droga, seguido por la Unión Europea completa, pero que utilizan las vías del Pacífico y de Centroamérica para transportar la droga desde Colombia hacia ese destino. Pero se utiliza la farsa entonces de la lucha contra el narcotráfico para atacar a un supuesto narcoestado, dicen ellos, que es Venezuela. Vaya hipocresía y cinismo. Insiste Mike Pompeo hoy en esa farsa del gobierno de transición en medio, repito, de una coyuntura que afecta enormemente al pueblo de los Estados Unidos. Según cifras oficiales, hay más de 300.000 infectados por el coronavirus en los Estados Unidos. Han muerto cerca de 10.000 personas y prevén la muerte de 250.000 personas más. Algo verdaderamente increíble para un país que el mundo conoce como el centro global del capitalismo, el centro financiero mundial, el país más rico del mundo, y no tiene dinero para comprar mascarillas y repartir al pueblo de los Estados Unidos, para comprar medicamentos y atender las necesidades del pueblo estadounidense. Un sistema de salud completamente privatizado, y la mayoría no cuenta con un seguro social, un seguro de salud para cubrir las necesidades en medio de esta pandemia. Algo verdaderamente patético. Y claro está, en medio también de la campaña electoral que se prevé para finales de este año, donde se promueve Donald Trump para un segundo mandato. Naturalmente se está utilizando Venezuela como chivo expiatorio para desviar la atención sobre la gravedad, la catástrofe humanitaria que vive el pueblo estadounidense, pero también para la campaña electoral de Donald Trump. Si no han tenido éxito allá en el Medio Oriente, si no tendrán éxito en la lucha contra el coronavirus allá dentro de los propios Estados Unidos, entonces qué mejor que Venezuela, ese chivo expiatorio, esa coletilla, esa oportunidad política y mediática que se les presenta para desviar la atención y promoverse entonces como ese país excepcional que ya dejó de serlo, que nunca lo fue, por cierto, pero ya hoy más que nunca ese sueño americano, esa excepcionalidad de los Estados Unidos ha quedado demostrado como una gran farsa estadounidense, una gran farsa muy mediática, por cierto, exitosamente mediática en el pasado, pero hoy ya no hay cómo sustentar esa farsa. Y, repito, insisten contra Venezuela. Decía Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, proponía Antonio Guterres una paz, una tregua mundial política
y diplomática mundial para que todos los gobiernos nos enfoquemos o se enfoquen en atacar esta pandemia. Pero no, siguen utilizando los fondos públicos del pueblo estadounidense para la guerra y no para cubrir esas necesidades. Y la única forma de justificarlo es proponerse guerras. Ahora el pueblo de los Estados Unidos está tomando notas de esto. Primero, por la gran irresponsabilidad que demostró Donald Trump en las primeras de cambio, cuando esta pandemia afectaba con mucho mayor fuerza a China. Y se burlaba, se mofaba Donald Trump de las políticas de cuarentena empleadas por el gobierno chino para enfrentar a esta pandemia, que logró vencer de forma exitosa esta pandemia. Y hoy vemos que China no llegó a alcanzar el nivel de contaminación, de afectación que ya alcanzó el pueblo estadounidense, y mucho menos el nivel de muertes, el número de muertes que ha superado con creces el pueblo estadounidense. China, que posee más de 1.300 millones de habitantes, y Estados Unidos cerca de 250 millones. Ha superado a China en esto. Y sí, es un mal ejemplo Estados Unidos. Y ese mal ejemplo, esa irresponsabilidad, esa canallada de Donald Trump, pretenden taparla con la agresión a Venezuela. Y es precisamente esto. A esto se refiere la campaña y la insistencia de Mike Pompeo contra Venezuela. Hay que tapar esa realidad en los Estados Unidos. Hay que enfocarnos en Venezuela, desviar la atención pública nacional e internacional hacia Venezuela para justificar lo injustificable y destinar fondos públicos en lugar de atacar el coronavirus, la pandemia, no, destinarlos para la guerra. Y a esto se pliega muchos países en el mundo. Vaya hipocresía mundial, vaya cinismo. Es inaguantable de verdad, es insoportable. Son crueles, son inhumanos. Y la mejor encarnación de lo que es Estados Unidos, de su crueldad, lo tiene muy bien representada en su presidente Donald Trump. La encarnación del cinismo, de la crueldad, de la hipocresía, de la brutalidad, de la torpeza, de la irresponsabilidad y del fracaso estadounidense.